conversar tiene que ver con lo que nos va a contar Cristian Acuña. Cristian, ¿dónde estás? Claro, Pri, una situación muy grave. Se trata de un delito de extorsión usando armas de fuego. ¿Dónde? Barrio Matasur, calle Tocornal. Este domicilio ayer en la noche fue visitado por al menos 2 sujetos que ingresan hacia el interior y comienzan a golpear las puertas. Entre lo que llevaban, además de armas de fuego, llevaban una carta. Esa carta dice que desde ahora tendrán que comenzar a pagar. La administradora de esta casa, que se subarrienda, tendrá que comenzar a pagar a una banda de crimen organizado llamada Jauría Trujillo. Una banda muy famosa en ese sector del Perú porque se dedica precisamente a esto, a extorsionar, a amenazar para que le paguen a cambio de que no te maten, Pri-Repe. Básicamente de eso, a cambio de tu vida. Después podemos conversar más detalles de esta casa, quiénes las habitan, quiénes son los dueños. Pero acá el delito es extorsión a cambio de seguridad por tu propia vida. No, o sea, a ver, lo que pasa es que nosotros lamentablemente habíamos evidenciado este delito extorsivo, digamos, en comercio, ¿cierto? Ligado a personas extranjeras, no sé, por ejemplo, inmigrantes peruanos que instalan su restaurante, que instalan su almacén, qué sé yo, y que le tienen amenazado incluso a la familia en su ciudad de origen en el Perú. Pero aquí estamos hablando de una casa. O sea que vamos a empezar a ver extorsiones en residencia. O sea, una manzana entera con vecinos atemorizados. O sea, lo encuentro insólito. Cuéntanos un poquito más el detalle respecto de quiénes viven ahí, de qué se trata, porque la verdad es que llaman poderosamente la atención de nuevo, lamentablemente. Así es, Repe. Vamos desglosando un poco la historia. Acá a quien amenazan es a una mujer peruana que administra esta casa. ¿Por qué decimos administra esta casa? Porque esta casa, primero, el dueño es un ciudadano chino que se lo arrienda a un hombre peruano, quien a su vez lo subarrienda a esta mujer, que posteriormente cobra renta a cerca de 10 grupos familiares que viven al interior de esto. Es parecido a un CITE, pero es una casa con subdivisiones y donde viven, la gran mayoría son extranjeros. En contra de ella es la amenaza y la extorsión y le cobran 5 millones de pesos en una carta en que firman, al final dice atentamente, Jauría Trujillo, esta banda de crimen organizado, y que llega acá y que lo más grave fue que se produjo disparo. Ellos hicieron disparo al interior de la casa y acá también hay niños, ojo. Es tremendo. Bueno, las amenazas parecen, digamos, fundadas respecto del ataque que sufrió la casa. Pero además la policía nos informa que es primera vez que se extorsiona a una casa. Funciona como funcione, que en este caso funciona, me imagino yo, de manera bastante irregular en todo caso, desde el punto de vista de la subdivisión y su arriendo. No sé, el dueño lo permitirá, eso harina otro costal. Aquí lo que nos interesa es el delito de extorsión y a residentes de una vivienda. Encuentro que a ver, se está ampliando el negocio, ese es el tema, Manuel, ¿no? Porque esto ya de la extorsión a los comercios, lamentablemente es algo que empezamos a evidenciar hace varios, no sé si años, pero por lo menos ha estado presente. Pero ahora casa. ¿No le impacta a usted estas cosas de lo que está pasando en Chile, digamos? Así como ciudadano le pregunto, ni siquiera como abogado. A ver, sin duda que como ciudadano impacta mucho y creo que refleja una realidad lamentable, que es la que, por ejemplo, se vive en Matasur, porque han habido varios episodios de homicidio, de balacera, de gente que es asaltada en el lugar, y que yo creo que tiene que ver con el control barrial que están teniendo determinados grupos criminales. Los grupos criminales comienzan a desarrollar acciones individuales en un principio, pero luego lo que buscan es capturar un territorio y en ese territorio dominar y ganar. A eso se le llama, por ejemplo, en Brasil, el barrio liberado, le llaman las organizaciones criminales. Liberado del Estado. Del Estado. Es decir, en el fondo donde se superpone al Estado una organización criminal que es la que administra justicia, reparte los bienes, maneja los recursos y lo hace mediante la extorsión, mediante la amenaza, mediante el robo, mediante el homicidio si es necesario. Entonces,
comienza un control barrial que busca, por una parte, tener capturada o secuestrada de alguna forma a quienes viven ahí y o se suman o lo sufren y tienen que estar sujetos a su mandato. Es lo que se vio en Chile muchas veces como producto del tráfico de drogas, como el narcotráfico, en determinados barrios. Pero al día de hoy se acerca cada vez más al centro neurálgico del poder. Está a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de donde está el Palacio de la Moneda. Y al lado de donde vive el presidente Boris también hay... También ha habido en el barrio Yungay, ha habido problemas, pero en Mata Sur vemos este tipo de situaciones donde ya como el delincuente va sintiendo que va cometiendo hechos y que no tiene respuesta estatal fuerte, va corriendo el cerco, por decirlo de algún modo, y va aumentando la intensidad de su actuación porque quiere capturar un territorio y ahí ejercer el poder. ¿Cuál es el paso siguiente cuando estas cosas se consolidan? Que van a llegar otros a tratar de quitarles ese poder. Y ahí se generan los enfrentamientos entre bandas rivales y ahí tenemos más homicidios y más violencia. Yo creo que lamentablemente esto es una realidad que en determinados lugares ya está instalada. Lamentablemente es así. Y es lamentable constatarlo. Y está instalada por la falta de control estatal, está instalada porque no ha habido un abordaje descarnado a este asunto. Es que este asunto es distinto desde varios aspectos, y obviamente usted lo sabe, pero por ejemplo desde el sentido común, no somos expertos en criminología, pero lo que vemos todos los días. Antes, por ejemplo, una banda de narcotraficantes se tomaba un barrio, pero para asegurar el control desde el punto de vista de la fiscalización policial. Entrar droga, almacenar droga, meter droga, guardar armas, que la banda tenga ahí, qué sé yo, todo el cuento. Generalmente, claro, los vecinos eran parte, digamos, de lo que uno siempre veía, ¿no? Cableado, ¿qué le pasa? ¿Que su hijo qué necesita? No sé qué, lo útil es perfecto, vecina, no se preocupe, yo le traigo. Había la política del buen vecino. Había una política del buen vecino que te ayudaba también a consolidar ese territorio, pero había una... A ver, chuta, ahora aparecen guaguas de pecho al lado de lo que vemos hoy día. Pero aquí estamos viendo que se toman los territorios, pero el amedrentamiento de los vecinos también es parte de. O sea, no un amedrentamiento sencillo. Aquí estamos viendo que están cobrando, o sea, le hacen extorsión a los vecinos para asegurar el territorio. O sea, ya no hay una convivencia. Esa es la diferencia que yo veo. Cristiano, ¿no? Porque me imagino que ahí los vecinos, bueno, Mata Sur hace rato que están desesperados. Y va con esto, yo me imagino que la situación ya llega a otros límites. Claro, barrio Mata Sur, hemos reporteado tantas veces durante este año este sector con diferentes delitos. Hemos dado cuenta, también acá cerca es donde asesinaron al suboficial Palma. Sí, los vecinos del barrio Mata, ¿cómo toman esta irrupción de estas bandas de crimen organizado? Bueno, Camilo, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludo también a José Luis Repetín, que está en línea. Lo que pasa es que es primera vez que sucede este tipo de situaciones que ataquen directamente a esta casa. Nosotros éramos un barrio tranquilo, muy tranquilo en la zona, y de repente, obviamente, con toda mente lo que ha pasado, llegan estos grupos extranjeros a vivir en estos CITES. Y obviamente con esta cultura distinta, obviamente se genera este tipo de extorsiones. Pero obviamente entre un barrio tranquilo y pasar este tema... Claro, exactamente. ¿Cuándo se perdió la tranquilidad, Camilo? Ya hace 5 o 6 años atrás. Ya con esta situación, ya, como le digo, es primera vez que ocurre que sea una extorsión directa a una casa. Y el hecho de que hayan armas de fuego cerca de tu domicilio, que son percutadas, me imagino que como vecino es un tema. No, es un tema, y es un tema que es una situación que comete a diario y que estamos conectados todos los vecinos, porque es una situación preocupante. No solamente por la integridad de ellos, sino que también la integridad de todo el tema del barrio, así que es un tema así. Ya, Camilo, vamos a seguir conversando, pero yo te informo acá también, José Luis, que hay cámaras de seguridad, que nosotros tuvimos acceso a una de ellas donde se ve el accionar de este grupo delictual. Este es un barrio, y lo decía Camilo, es un barrio tradicional, muy antiguo. Pero claro, y precioso además. Muy grande. Mata Sur tiene un diseño muy bonito, que lamentablemente ha estado dejadito a la mano de Dios el último tiempo. Mira ahí esos jardines. Pero el asunto es que el buen vivir de las personas, hay un barrio antiguo, se fue a las pailas, como dice el vecino, hace 5 años, pero con delitos ya, o sea, casas donde se vende drogas, casas que están ocupadas a la fuerza por mafia, por extranjeros, por microtraficantes también, bandas que purulan por todo el sector
actuando con completa impunidad para extorsionar comercio y ahora viviendas. O sea, yo encuentro que esto ya está pasando cualquier límite. Usted, Manuel, ahora va a asumir un rol en la Comuna de La Florida como defensor de los ciudadanos ante la inexistencia de una defensoría de las víctimas a nivel país. Esta innovación en la Comuna de La Florida, pero me imagino, yo me pregunto, ¿cómo atacar una cosa como esta? El enquistamiento de estas bandas que deterioran los barrios delito común. y que además causan muertos. Usted lo primero que tiene que hacer es asumir la realidad que vive. Yo siento que uno de los problemas que le ocurre a nuestras autoridades, probablemente porque hay que cuidar una cierta imagen, es no asumir la gravedad del problema. En Chile nos hemos vuelto expertos en minimizar los problemas. No, estas cosas no pasan en Chile, son propias de otros lugares. Son casos aislados. Y si ocurren, son casos aislados, ¿ya? Pues bien, vemos que Mata Sur viene siendo objeto de delitos cada vez más graves y más intensos y no se conoce de planes concretos destinados a erradicar la violencia en el lugar. Y eso significaría, primero, una articulación entre municipios, carabineros, PDI, fiscalía, una fiscalización respecto de todo el tema migratorio, donde le aseguro que muchos son migrantes en situación irregular, los que participan de este tipo de grupos. Y además, yo creo que pasa por factores inclusive de calidad de vida, iluminación, calidad de las calles. Yo hace unos días pasé por Mata Sur, yendo precisamente a La Florida, y veía la calidad de las calles pésima, las veredas abandonadas, muchos lugares sin foco y sin iluminación de calidad. Y esas son cosas que contribuyen al deterioro del espacio público, a que los delincuentes hagan imponer su ley, por decirlo de alguna forma. Si a eso vemos que hay mucha gente donde vive, en Mata Sur particularmente, vive mucho adulto mayor. Sí, son barrios antiguos, de gente que heredó casa y que vive ahí. Hay otros que son algunas pequeñas fábricas de carácter local, imprenta y ese tipo de negocio que hay en ese sector. Las personas viven cada vez más encerradas, ya no se ve gente en la calle. Mata Sur antes era un barrio donde se convivía mucho por la vecindad del lugar. En Mata Sur había un temazo con los robos generalmente nocturnos, que les abrían el techo para robarles cosas de la especie. Los espejos de los autos también. Claro, bueno, también en la calle, qué sé yo, los vecinos han tenido pero hoy día esto ya se crear artilugios para que no les roben los espejos. Para que no yo creo que esto es articulación estatal, es fortalecimiento institucional y es tomar medidas de control. ¿Cuál es el problema que ocurre? Su experiencia, tenemos la carta, mire. Sí, tenemos Manuel, lo quiero invitar a leer la carta. Que está, bueno, chuta, La vamos a intentar leer porque está difícil, pero mira, te voy a hablar bien claro o muy claro. Quiero que saques la viejita, la encargada que está a cargo de esa casa. Porque si no, a la otra visita que les voy a hacer, le voy a volar su cabeza. ¡Qué horror! Así, tal cual. Eso dice la carta. Le voy a volar la cabeza a quien esté a cargo de la casa. Desde ahora en adelante nos vas a pagar a nosotros. Le habla la banda La Jauría. De Trujillo. La Jauría de Trujillo. Mira, desfachatez lo que dice el siguiente, mira. Estamos de moda. Estamos de moda, y dice estamos de moda en Chile y en Perú. Ya, sí, y alístame 5 millones de pesos para estar tranquilos. Si no, voy a hacer volar, de nuevo lo dice, la cabeza de la encargada o cualquiera que esté encargado atentamente, nuevamente dice La Jauría Trujillo. Esa es la carta. Si me llega espantoso. Una brutalidad. Es que lo encuentro espantoso, además con cara de palo que llegan y tienen la gracia de escribir una carta amenazando de muerte, pidiendo 5 millones y ahí uno recibe esto y dice, oye, ¿y ahora quién podrá defenderme? El asunto es, y la pregunta es, ¿qué hacer si le llega una carta como esa? Dejamos la pregunta planteada para el exfiscal Manuel Guerra, vamos un corte rapidito y volvemos.